buenas tardes y gracias por invitarme a estas conferencias. La verdad es que me asusté un poco cuando me dijiste González. Una ponencia de la tarde que presenta Javier García Peiró, González Martí y Los Benlliure, un modelo de admiración y respeto. Javier García Peiró es licenciado en Derecho en Historia del Arte y funcionario de carrera del Ayuntamiento y ahora ejerce como director de la Casa Museo José Benlliure desde el año 2017. Además de su labor al frente del museo, asume habitualmente el comisariado y coordinación técnica de exposiciones, la investigación, centrada en el estudio de los fondos propios del museo y de los artistas de la familia Benlliure, así como temas de carácter patrimonial de ámbito valenciano. Entre las últimas publicaciones, un recorrido por la obra de Vicente Marc, un pintor de su tiempo, consideraciones en torno a la intervención en el campanario de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Villahermosa del Río, José Benlliure Gil, catálogo guía de la Casa Museo Benlliure y retablo cerámico de San Vicente. Hay que decir que González Martí sentía mucha devoción por José Benlliure, porque además le acogió en unas navidades en un viaje que hizo a Roma y siempre recuerda en sus memorias ese memorable viaje, ¿no? Bueno, cuando quieras, Javier. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme a estas conferencias. La verdad es que me asusté un poco cuando me dijiste González Martí y Los Benlliure. Digo, pues a ver de dónde saco yo información, porque muchas veces existe en el imaginario colectivo una relación que luego cuando vas a tirar de documentación pues es difícil de encontrar. Pero bueno, algo hemos encontrado. He puesto un modelo de respeto y admiración, pero antes que nada quería empezar con un poquito de publicidad. Resulta que hay confluencias o coincidencias entre la vida de varios personajes y que sin quererlo, pues un día como hoy, quedan dentro de 2 días justamente, el día 9 de noviembre, se hacen 75 años de la muerte de Mariano Benlliure. Es decir, 75 años de la fundación del museo a partir de la donación de Manuel González Martí y 75 años de que Mariano Benlliure nos dejó. Justamente estamos a día 7, será el día 9. Simplemente quería dejar constancia de ello porque me parece una coincidencia pues graciosa. Estos son los Benlliure, aquí están los 4 hermanos, vemos de izquierda a derecha a Mariano, a Juan Antonio, a José y a Blas. En el centro vemos a la escultura de Pepino Benlliure hecha por Capuz y arriba la escultura de Juan Antonio Benlliure Tomás, que era el padre, es decir, aquí tenemos las 3 generaciones de artistas de los Benlliure. Y aún habrían 2 Benlliures más con los cuales se pudo relacionar González Martí, Gerardo y Emilio Benlliure, que vivieron en Roma, uno de ellos escultor y con el cual incluso llegó a convivir durante 20 días en un viaje a Nápoles. Voy a hacer un poquito de spoiler. Les voy a contar lo que yo creo que es esta relación. Esta es una relación que yo calificaría como inevitable. Es una relación que no llega a ser nunca tan íntima como la que tuvo con José Ignacio Pinazo Martínez, y yo creo que por 2 motivos fundamentales. Un motivo fue la distancia. Mariano Benlliure prácticamente, bueno, los 2, José y Mariano, salieron de Valencia en los años 70, primero fueron a Madrid, de Madrid con estancias aquí en Valencia se instalaron en Roma y Mariano Benlliure a finales de siglo ya vuelve a establecerse definitivamente en Madrid, pero realmente hasta 1913 existe una distancia física y luego también existe una distancia generacional. José Benlliure, por ejemplo, su hija tenía simplemente 3 años más que Manuel González Martí. Él había nacido en el 77 y su hija nació en el 81. Quiero decir que esta distancia hace que exista una separación, pero una separación que hace que no puede evitar que la confluencia de intereses, los mismos círculos en los que se movían e incluso, como luego veremos, los cargos que casi se sucedieron uno y otro, pues la relación era obvia. A la hora de organizar un poco la trayectoria de esta relación, yo distinguiría 3 fases. Una primera fase, que es la fase del inicio de la relación, que tiene una fecha muy concreta, en 1897, en julio del 97, que está motivada fundamentalmente por el impulso del joven caricaturista que va persiguiendo casi como si fueran los autógrafos de los que eran sus ídolos. Luego llegaríamos a una segunda etapa, que es la etapa de consolidación de la relación, ya una vez establecido José en Valencia, y cuando tienen ya un equilibrio mayor
entre el maestro y el alumno, ya empieza a tener un pozo cultural muy evidente González Martí, empieza a tener unos cargos y esto hace que se equilibren las fuerzas, por decirlo así, y tengan una relación mucho más fluida. Y luego hay una tercera fase de la relación, que es a partir de la Guerra Civil fundamentalmente, que es una fase de homenaje y de revalorización de la obra de Benlliure a través de la figura de González Martí. Bueno, como les decía, la primera fase sería los inicios de la relación, 1897-1913, y les decía que tenemos una fecha muy concreta. José Benlliure hace la carta prólogo para la primera biografía que se hace de González Martí, la que hace Juan Lacomba, y entonces hace una carta prólogo que le pide Lacomba y establece las líneas básicas que han tenido en su relación. Entonces él nos cuenta precisamente que en 1897 vine a Valencia a pasar una corta temporada en el Cabañal, estaba viviendo en aquel momento en Roma, y ya veremos que todas las coincidencias no es casualidad que siempre sean en verano. En verano es cuando José Benlliure puede venirse, aunque cada vez los veranos son mucho más largos y llegaron a haber veranos de casi 6 meses, pero bueno, los veranos era el momento en que él se reunía con sus allegados aquí en Valencia y que podía tener la posibilidad de relacionarse entre los dos personajes con González Martí. Bueno, pues en 1897 vine a Valencia a pasar una corta temporada en el Cabañal y en aquellos días, cierta mañana, se me presentó un joven que apenas tendría 14 o 15 años, bueno, realmente iba a cumplir 20, y me dijo que era dibujante y que deseaba hacer mi caricatura para una revista de la localidad. Al despedirse se me ofreció con el nombre de Manuel González Martí, pero que firmaba sus trabajos con el seudónimo de Folchi o Folky. A los pocos días me trajo la revista Cascarrabias, con mi caricatura junto con la de mi hermano Mariano. Le di las gracias diciéndole que no me olvidaría nunca de Folky, porque el verdadero Folky Filippo, pintor romano de alguna celebridad por sus amores con una princesa, era amigo mío. Y desde entonces seguí con atención los progresos del joven artista. Bueno, el joven artista que lo tenemos aquí, Manuel González Martí, esta es una fotografía que reproduce Lacomba, como otras muchas que voy a poner. Este era el aspecto que tenía y había fundado la revista Cascarrabias con unos compañeros de la Facultad de Derecho. Él, evidentemente, su tendencia era más el dibujo que el estudio del Código Penal. Y bueno, ¿qué es lo que le podía atraer a Manuel González Martí de los Benlliure? Bueno, los Benlliure, en el momento en que se les presenta en 1897, yo estoy haciendo ya un paralelismo, como que el mismo día que conoce a José es el mismo día que conoce a Mariano, pero esto documentalmente no se puede probar. Entonces, bueno, sigamos con esta hipótesis de momento. Cuando se les presenta, bueno, pues en Cascarrabias, aquí lo vemos el 8 de agosto, lo que hace es, al final de este número 28, junto a Genaro Palau, hace el retrato de Mariano y José Benlliure. Aquí vemos un primer plano. Y bueno, lo que decía, ¿qué es lo que podía llamar la atención de estos dos hermanos? Bueno, pues estos dos hermanos que en ese momento José Benlliure iba a cumplir 22 años y 15 iba a cumplir, cuando nace Manuel González Martí, José Benlliure ya tiene 22 años y Mariano Benlliure iba a cumplir 14. Y ya tenía una trayectoria bastante trabajada, digámoslo así. José Benlliure, esta foto es una foto de Antonio García, de 1879. José Benlliure, como les decía, ya tenía en el 77 22 años. Justo un año antes de que naciera González Martí, ya había recibido una medalla de tercera clase por el descanso en la marcha. Es un cuadro que está depositado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero es del Museo Nacional del Prado. González Martí probablemente conocería toda la trayectoria de este cuadro, que tardó muchísimo tiempo en ejecutarse, desde el 81 hasta el 86, que es un cuadro con el cardenal Monestillo, con el marqués de Campo, con Rosalía, su mujer, con José Luis Bruna, su hijo, en el asilo que había patrocinado el propio marqués. Tuvo mucha repercusión en prensa. Por supuesto, era conocedor de todos los éxitos de José Benlliure en su estancia en Roma, a partir fundamentalmente de la medalla de oro conseguida en la Exposición Nacional de Bellas Artes del 87. El cuadro está firmado en el 85, pero la medalla de oro en la exposición de
Nacional de Bellas Artes la consigue 2 años más tarde, en el 87, y este mismo cuadro lo presenta en la exposición de Múnich y vuelve a obtener la medalla de oro. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque esto tenía una repercusión en la prensa local como el gran héroe, el gran pintor del momento, y todo eso va calando un poco en el joven González Martí, con lo cual podía crear una expectativa de, en cuanto pudiese, desde su revista Cascarrabias, pues tener la oportunidad de poderlos retratar. Y por su parte Mariano, que tenía 14 años cuando nace González Martí, no tenemos una fotografía de Mariano con 14, esta es cuando está dibujando El infierno de Dante para el Saloncito Bauer en el 85, pero bueno, él con 14 años ya estaba dando tenía éxitos, y de hecho en el 77 nace González Martí y en el 78 ya le están encargando que haga el paso del descendido para la Semana Santa de Zamora. Igual que le pasaba a José, después de la etapa madrileña se va a Roma y en Roma empieza a cosechar sus primeros éxitos. Uno de los más renombrados es Accidenti, que es esta escultura anecdótica que tuvo muy buenas críticas en Italia y que presenta en la exposición Nacional de Bellas Artes del 84. En aquel momento fue una sorpresa para el jurado, que no sabían qué hacer porque estaba muy bien ejecutada, tenía el favor del público, pero se salía de los cánones de la escultura. Y entonces lo que hizo el jurado fue dejar la primera medalla desierta y le otorgaron esta segunda medalla. En el 88, el 12 de enero del 88, la ciudad había inaugurado el monumento al pintor Rivera, que precisamente en el año 87 el vaciado en yeso había obtenido también una primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Una escultura que evidentemente de la cual tuvo noticias González Martí y que va un poco alimentando esta imagen de los Benlliure como grandes artistas, que además el hecho de estar fuera siempre hace como que se engrandezca esta sensación. Había hecho también en el 92 el monumento a Isabel la Católica en Granada, en el monumento a Trueba para Bilbao, que fue la primera vez que se dio una medalla de honor en una exposición nacional de Bellas Artes a un escultor y se le concede a Mariano Benlliure, y entonces ya estamos en la víspera, estamos en 1896 y en el 97, en el verano del 97, vienen los Benlliure y lo primero que hace González Martí es, bueno, yo tengo una revista, tengo que retratar a personajes famosos para hacerles la caricatura, tengo a los Benlliure, no voy a perder la oportunidad. De hecho, los Benlliure ya habían sido muchas veces retratados, por ejemplo, aquí en Madrid Cómico, en el 6 de junio de 1891, a Mariano Benlliure se le hace esta caricatura con motivo de la inauguración del monumento al Teniente Ruiz. No solo de los Benlliure, sino de la gente que le rodeaba a los Benlliure, también hace caricaturas González Martí. Los Benlliure para Blasco Ibáñez eran esos compatriotas, artistas ilustres que son en esta época los que han alcanzado una fama más universal. Ahí lo dejo. Pues bien, lo que decía, González Martí, en la misma revista de Cascarrabias, aparte de retratar a José y a Mariano, retrata a una cantante de ópera que está interpretando un papel que se llama La Viejecita. La Viejecita logró dar nueva vida a un cartel, pero ha de vivir en él, no sé qué, que el Dios vivió. Pues bien, esta intérprete del bel canto no era otra que Lucrecia Arana. Lucrecia Arana hacía un año que era la segunda mujer de Mariano Benlliure, y me interesa no solo porque es un elemento más de la familia Benlliure al que se acerca González Martí, sino también porque el propio Mariano Benlliure, aficionadísimo a hacer constantemente dibujos, cuando le hace la entrevista a María Ángeles Sarazo a González Martí, él cuenta que también durante las clases de Derecho se pasaba el día haciendo retratos de sus compañeros, lo mismo que hacía en las sesiones de la Academia o cuando estaba en la dirección del Museo de Arte Moderno. Mariano Benlliure está constantemente haciendo retratos a todo el mundo y caricaturas fundamentalmente, y desde luego
siempre con un sentido del humor muy ácido, hace lo mismo de Lucrecia Arana. Aquí podemos comparar la caricatura de Lucrecia Arana y la caricatura de Lucrecia Arana hecha por Folky, por Manuel González Martí, en su papel de la Virgencita, que era una de las obras que le había compuesto para ella Fernández Caballero. Estas son otras dos caricaturas que hace Mariano Benlliure. En los años 60, González Martí, en Levante, hace precisamente un artículo de Mariano Benlliure como caricaturista. Era una afición que compartían. Yo creo que hay un punto de unión entre González Martí y Mariano Benlliure, que es el de la afición al dibujo. También tenían un carácter parecido, un carácter abierto, jovial, y sobre todo por la caricatura. Bien, pues Manuel González Martí, a partir de este momento, ya los conoce y podemos realizar la hipótesis de que poco a poco va acercándose de manera, pues a veces colectiva. Por ejemplo, en el año 1903, en el 5 de julio precisamente, se hace un banquete en homenaje a Teodoro Llorente. Como estamos en julio, estamos en verano, los Benlliure son invitados y también está invitado, entre otras 200 y pico personas, Manuel González Martí. Durante una época, las conexiones entre González Martí y los Benlliure, por lo menos que tengamos constancia documental, son unas confluencias en iniciativas públicas. En el cartel de la exposición de retrospectiva que vemos aquí, sabemos que la exposición que se hizo en 1908 en el Palau de la Scala por Lorat Penat, encabezada un poco por el Ruiz de Liori, pues lo que intentaban era hacer toda una recopilación de arte valenciano, sobre todo desde un punto de vista identitario. Y participan tanto González Martí como José Benlliure. José Benlliure, entre otras cosas, bueno, él participa con una colección de hierros antiguos, con algo de cerámica, con un fanal también del siglo XVIII, pero la pieza más importante era el retablo de los 7 gozos de la Virgen, de Nicolás Falcó, de 1500, que actualmente se puede ver en la Casa Museo Benlliure. Y por su parte, González Martí, bueno, pues con una colección de cerámica, una colección que había iniciado ya unos años antes, a principios de siglo probablemente, y bueno, con la que participa pues con la famosa cruz esta de Llutxent, el alfardón que probablemente venga de la Casa de la Ciudad, con distintos elementos de azulejería. Igual que podemos encontrar una conexión entre Mariano y González Martí por la afición al dibujo, podríamos establecer también una primera conexión en cuanto al coleccionismo de González Martí y el coleccionismo de José Benlliure. Lo que pasa es que son coleccionismos totalmente dispares. González Martí tiene un objetivo, sabe lo que quiere coleccionar, lo colecciona con estudio, o sea, como objeto de estudio, y básicamente lo que hace José es seguir un poco la estela de los pintores coleccionistas y la conformación del escenario, del atelier, como acumulación de objetos que en un momento determinado pueden servir para hacer el atrecho o las composiciones de los cuadros, pero en ningún momento, como sí que lo hizo Fortuny, en el caso de Benlliure no tenemos constancia, se lo planteó como un punto de inicio de algún estudio. Vuelven a coincidir en la exposición valenciana de 1909. Esto ya es una ilustración que el propio Folky hace de la exposición para un suplemento que hace de la revista Impresiones. Este lleva un comentario amplísimo sobre una visita al pabellón de Bellas Artes, hace un repaso por todos los que están exponiendo y hace una alusión muy importante a Mariano Benlliure. Mariano Benlliure, que Tomás Trenor le había encargado que hiciera la medalla de la exposición, la medalla de 1909, que bueno, tenemos uno de los ejemplares, lo tenemos también en la Casa Museo Benlliure. ¿Y qué es lo que hace González Martí? Bueno, pues aquí en la exposición de 1909, bueno, los Benlliure participan todos, participa Mariano, José Juan Antonio, Pepino, Gerardo, Emilio, toda la familia al completo, presentan bastantes obras y Mariano, José y Juan Antonio reciben la medalla de oro con diploma de honor.
Folchi, por otra parte, recibe la medalla de oro por los delicados trabajos al pastel bellamente decorativos y por sus caricaturas, entre ellas estaba la de Navarro Reverter, pero en la sección de arte retrospectivo, su colección, que ya empieza a ser considerable, aquí volvemos a ver la cruz, y luego toda esta serie de azulejos que están enmarcados, que tenía una colección de 68 marcos con azulejos y luego tinajas, platos de reflejos, etc. Es otro punto de coincidencia. Al año siguiente, en la exposición, aquí vemos González Martí en 1911 más o menos, en la exposición nacional vuelve a participar González Martí, pero en este caso los Benlliure hacen ya una exposición, una participación meramente... o sea, sin ninguna entidad, y de hecho reciben un diploma de colaboración. En Manuel González Martí hemos visto esta etapa, y a partir de 1911, en 1911 pasa la anécdota a la cual apuntaba antes Chaumbe, perdón, y es que bueno, recibe una beca para ir a estudiar a Italia, empieza ya a tener una colección importante, empieza a tener unos anhelos por estudiar con profundidad la cerámica, y a través de Roc Chabás, que le da la pista para volver a Italia, al Castello Sant'Angelo, y buscar la pista de los azulejos valencianos a través de los Borgia, pues se va con Amelia a Italia, y nada más llegar a Italia, en Pisa están un día, y al día siguiente, día de Nochebuena, pues cogen un tren, llegan a la estación, está lloviendo, no hay tranvías, cogen una berlina y dicen, bueno, pues vamos a la Academia de España en Roma, que allí conocemos a José Benlliure y que nos diga un hotel donde podemos ir. Entonces, bueno, se encuentra con la familia y evidentemente, como también esto lo recogen tanto González Martí en la biografía que por fascículos le explica a María Ángeles Arazo, como en la carta prólogo que el propio José Benlliure hace en la primera biografía de Manuel González Martí de la Comba. Bueno, pues cuando llega se encuentra a la familia y, por supuesto, los acogen, les dicen que como está lloviendo y tal, que se queden allá a dormir, y pasaron la Nochebuena y el día de Navidad. Este era el estudio del director de la Academia de España en Roma en 1911, que sirve un poco para ver qué tipo de coleccionismo y cuál era la diferencia de este tipo de coleccionismo respecto al que podía hacer González Martí. Aquí vemos absolutamente de todo, desde traje de toreros, armas que había comprado en sus viajes por el norte de África, cerámica, textiles, tapices, muebles, absolutamente de todo. Bien, digamos que esta es como una primera etapa. ¿Y por qué pongo aquí el punto de inflexión? Porque en 1913, después de haber estado más de 30 años en Roma, José Benlliure vuelve aquí a la ciudad. Había comprado una casa en 1896 que había ido acondicionando, parte de la familia ya estaba instalada en Valencia, pero en 1913 deja ya la dirección de la Academia de España en Roma y se viene para Valencia. En el momento en que uno de los dos hándicaps, si es que lo son, para que se estableciera una relación de amistad y profunda con González Martí era la distancia física, pues esta desaparece a partir de 1913. González Martí empieza una época de estudio y una época muy fecunda a nivel de publicaciones. En 1914 publica las láminas de Goya en Valencia, láminas que se encarga de hacer llegar tanto a Mariano como a José personalmente. La historia de Llanos y Almedina, las tablas de 1915. En 1917 lo que se ha hablado de Pinazo y que es premiado en los Juegos Florales. Ese mismo año, como anécdota, que queda un poco como anécdota, se presentan las oposiciones, que también dice que fue un parto, que él jamás lo pasó tan mal, las oposiciones para sacar la cátedra de dibujo en las escuelas normales, que dice que incluso llegó a llorar. Fue un proceso larguísimo de casi 2 años. Y existe una carta mandada a Juan Antonio Benlliure en el cual le agradece la intercesión porque formaba parte del tribunal de las oposiciones, a la cual Juan Antonio le dice que no, que bueno, ha sido todo mérito suyo y que él simplemente formaba parte del tribunal, pero bueno,
es divertido leer las correspondencias, sobre todo en cuestiones de premios, en cuestiones de cómo se conseguían algunas cosas y cómo jugaban las influencias. De hecho, el propio González Martí dudaba que le pudieran dar la cátedra porque sabía todo lo que se movía detrás de todas estas concesiones. Bueno, pues durante este periodo, González Martí, decimos que tiene una gran profusión de escritos. Se presenta en la exposición de la Juventud Artística Valenciana, que habéis comentado tanto Esther como Ignacio. Aquí el González Martí, en la Sala de Cerámica Antigua, bueno, pues había estado en Italia, había estudiado todo y la cerámica valenciana que pudiera encontrar, los procedimientos. Y bueno, en esta Sala de Cerámica Antigua se dice que completa esta sala multitud de acuarelas copiando azulejos que el expositor ha encontrado en museos y en edificios de Italia y sobre todo, y lo más interesante, grandes cartones con las reconstrucciones de los pavimentos valencianos que se construyeron por encargo del Papa Alejandro VI para el Vaticano y el Castillo Sant'Angelo, hechas a la vista de pequeños fragmentos que el señor González Martí encontró en estos edificios mezclados con otra de fabricación italiana. En el aula 7 de la universidad dio una conferencia que fue muy nombrada y entendemos que bueno, los Benlliure evidentemente estaban implicadísimos en la Juventud Artística Valenciana y compartirían con él todos estos momentos. De hecho, González Martí hace supongo que sería la misma serie de la exposición de Bellas Artes de la Universidad, en la que hace toda una glosa sobre Pepino Benlliure, José Benlliure Ortiz, el hijo de José, que en aquel momento estaba fuera de concurso toda su obra porque estaba gravemente enfermo y de hecho fallecería en septiembre, bueno, el 16 de septiembre de este mismo año. He puesto 1912, pero es 1916. Bien, durante todo este periodo es un periodo en el que, como he dicho, ya está Benlliure en Valencia, se van estrechando cada vez más los lazos entre uno y otro, a pesar de la distancia, bueno, la edad que les separa, y empezamos a encontrar bastante correspondencia. Bueno, no, perdón, bastante correspondencia no, encontramos correspondencia, no es bastante, porque nunca es bastante, y de ella podemos extraer que fue una relación, como decía antes, inevitable y natural, porque todos participan de los mismos ámbitos artísticos, ámbitos culturales, etc. De hecho, José Benlliure pues, primero es delegado regio de Bellas Artes en 1920, lo deja para ser director del Museo de Bellas Artes en el 24, le sustituye como delegado regio de Bellas Artes el propio González Martí, que luego posteriormente en el año 40 será también director del Museo de Bellas Artes. Existen una serie de imbricaciones entre uno y otro que parece que se vayan pisando los talones, lo que deja uno lo va cogiendo otro, participan de un montón de actividades. Pero ya digo, si cogemos la correspondencia y la analizamos, vemos que esto es una correspondencia excesivamente formal. No hay no comparten anhelos, no comparten proyectos, la mayoría es, bueno, pues existe una correspondencia simplemente protocolaria de gracias por el libro que me has traído de Pinazo. Bueno, también hay una anécdota porque cuando va directamente a Madrid, bueno, no va directamente, estaba en Madrid y se lleva una serie de ejemplares de Pinazo, del libro de Pinazo, González Martí, los va repartiendo y al último que lo reparte es a Mariano Benlliure, se lo deja a Lucrecia en casa y le dice, quédate, y que Mariano debe estar a punto de llegar. No, que me voy, que me están esperando porque me vuelvo para Valencia. Entonces Mariano Benlliure coge una especie de pequeño rebote y le escribe una carta y le dice, bueno, tanto tiempo que está, 4 o 5 días que he estado aquí en Madrid, justo en el último momento tienes que venir, dejarme el libro y irte. Pero eso es un poco la forma que tenía también de actuar Mariano, que era como muy jovial, muy así, para meterse con todo el mundo. Pero si analizamos, insisto, las cartas, siempre es pues felicitaciones por un nombramiento, por la onomástica. Esta carta que hay, por ejemplo, aquí detrás,
que no se ve, bueno, está aquí, es la de 1916, que es el pésame que le da González Martí a José Benlliure por el fallecimiento de su hijo. Quedan todos siempre en la formalidad y en el protocolo, sin llegar a demostrar en ningún momento que ellos tienen una relación de intimidad, de familiaridad. No obstante, es evidente que participa en actos comunes. Esta fotografía, que es de aquí del Museo de Cerámica, vemos a González Martí y vemos a Mariano Benlliure. Debía de ser un acto oficial en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, con el escudo de Valencia y el escudo de España. En el pie de foto ponía que estaba el general Avilés, pero yo no acabo de poder localizarlo. Tengo otras fotografías del general Avilés y la verdad es que no he podido ratificar quién fuera. Este es el libro de Pinazo, que evidentemente va a casa de José y se lo entrega y le pone la dedicatoria, pues, a José Benlliure Gil, en testimonio de la admiración y afecto que le profesa Manuel González Martí. Bien, como vemos aquí, esto la serie, durante este periodo de relación, una relación más o menos pues de participación del mismo colectivo, pues vemos los cargos que tenía uno, los cargos que tuvo otro: profesor numerario de Teoría Estética del Color en Bellas Artes de San Carlos, delegado regio de Bellas Artes en el 20, José Benlliure Gil, en el 24 González Martí, presidente de la Comisión de Monumentos, luego miembro de la Comisión de Monumentos, presidente de la Real Academia, doctor honorario, vicepresidente de la sección, presidente de la Comisión de Fomentos. Es decir, tienen unas conexiones que evidentemente les obligan a estar siempre en contacto. En la Exposición Regional de Bellas Artes del 34, por ejemplo, en plena República, participan los dos, pero ya participan como si fueran viejas glorias del arte. José Benlliure participa con un cuadro que había hecho en 1896, unas brujerías, que había sido premiado con medalla de segunda clase en Viena. Y por otra parte, aquí vemos que González Martí presenta Ílice, es un busto cerámico, tercera medalla en la Internacional de Barcelona de 1911 y segunda medalla en la Regional de Valencia de 1909. Bien, pues esta sería, digamos, la parte. ¿Por qué cierro en el año 1940? El periodo de la guerra es un periodo que es un punto y aparte. Un punto y aparte, González Martí está exiliado, está viviendo la guerra en Madrid. En el 37 fallece José Benlliure, pero se sigue una relación más allá de la muerte de José Benlliure y, como veremos posteriormente, también más allá de la muerte de Mariano. Por supuesto, la relación con el legado artístico de la familia Benlliure, y está, digamos, definida por el acopio patrimonial, la reivindicación de la figura y el patrimonio de los Benlliure y la intermediación. A partir después de la guerra, Manuel González Martí es nombrado director del Museo de Bellas Artes, y entonces él inicia una campaña para incrementar los fondos del museo. En 1940 hay una donación de Mariano Benlliure a favor de la Academia de San Carlos, que incluye 16 escayolas, 5 mármoles, 3 bronces y un barro cocido. He puesto aquí la fotografía de Amelia Cuñat, Monleón, y este es el acta del patronato del Museo de Bellas Artes, que es un acta, bueno, estaba presidido, el presidente era Teodoro Llorente Falcó, de la Real Academia de San Carlos, el conde Romera, como delegado de la Diputación, don Javier Goerlich, por la Comisión de Monumentos, Francisco Mora, López Chavarri y Manuel Sigüenza, y luego como secretario el director del museo, González Martí. Bien, aquí cuentan, entre otras cosas, bueno, pues todo esto que igualmente se dio cuenta satisfactoria de los resultados ofrecidos durante la visita y la petición hechas al escultor don Mariano Benlliure, suplicándole donativos para el acrecentamiento de nuestro museo.
con el mayor entusiasmo fue señalando las obras que regalaba, teniendo efectividad la donación a los pocos días. Esto hace cuenta de una visita a Madrid que hacen Teodoro Llorente Falcó y Manuel González Martí para conseguir la donación de las piezas que a continuación se relacionaban. Aunque luego en la prensa González Martí dice que efectivamente recibieron con mucho agrado esta donación. También está el de Garnelo, las obras que entran para el museo, pero que a él lo que más ilusión le había hecho era la Sala Laporta con la reconstrucción de los arcos góticos y de todo el artesonado que habían recuperado de un edificio antiguo. Con esto lo que montaron, y así se lo hace González Martí, se lo hace saber a Mariano Benlliure, es una sala Mariano Benlliure, aquí vemos con las cortinas el monumento funerario Joselito de Mariano Benlliure Gil del 26, es el yeso que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Y aquí está la carta en la que Mariano Benlliure contesta a González Martí. González Martí previamente le había mandado una carta invitándole a la inauguración de la sala de escultura. Y bueno, Mariano Benlliure, que estamos en el año 46, le quedaba un año, en el 47 falleció, como sabéis, el 9 de noviembre del 47, un poquito más de un año. Y en el que Mariano Benlliure le dice: con gran satisfacción recibo su cariñosa carta y por nuestro gran amigo el Marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, he tenido noticia del cariño con que ha tratado usted todo lo referente a las obras que le entregué para el museo de nuestra amada Valencia. Espero poder realizar este deseo que me recome desde hace tiempo de visitar nuevamente la querida Terreta y procuraré que Dios haga porque lo realice justamente para la fecha de la inauguración de las salas de escultura, reiterándole la gratitud, etc. Bien, pues como digo, Mariano Benlliure fallecería el 9 de noviembre del 47. ¿Y qué es lo que pasa cuando una vez fallece Mariano Benlliure? Pues un lío descomunal con su herencia y con su legado. Sabéis que Mariano Benlliure tuvo 3 mujeres a lo largo de su vida. Estableció 2 familias, la familia con Leopoldina Tuero O'Donnell, de la cual tuvo 2 hijos, y luego la familia con Lucrecia Arana, de la cual tuvo un hijo, y luego finalmente tuvo como compañera sentimental, bueno, llegaron a casarse con Carmen de Quevedo Pesana, que era la investigadora que estaba trabajando durante años y que hizo el gran libro que se publicó en Espasa Calpe sobre Mariano Benlliure, su obra. Bueno, pues lo que pasó, y aquí nos lo cuenta precisamente Manuel González Martí en una publicación, que la letra es un poquito pequeña, con motivo de un centenario, esculturas de Mariano Benlliure en el Museo Nacional de Cerámica. Pues él cuenta que en el año 54, una vez muerto Benlliure, por fin, o sea, habían pasado ya 7 años desde que había fallecido Benlliure, por fin los abogados habían conseguido una transacción en el pleito en que andaban enzarzados sus descendientes. José Tallaví era el secretario. Le habían dado amplios poderes para vender las obras que estuviesen en buen estado. Los que le habían dado poderes eran los 2 hijos de Leopoldina Tuero. Leopoldina y Mariano, cómo no. Bueno, pues cuenta como perplejo se encontraba el señor Tallaví cuando entraban en la casa y veían con desolación cómo había quedado. Habían papeles por el suelo, libretas rotas, etc. Bueno, pues Tallaví le concedió, dice, bueno, había más de 100 bustos en escayola, que lo que cuenta González Martí es que le da vía libre para que se lleve lo que él considere oportuno. Y entonces él cuenta, con la gracia que tenía González Martí, que consiguió un camión grande del Ministerio de la Gobernación, pero empezó a llover y tuvimos que cambiarlo por otro cubierto más pequeño. Entonces tuvimos que renunciar a la mitad de los bustos que nos íbamos a traer. Y en otra ocasión compré un cartel taurino, dice de Mariano, para la Diputación. Eso viene relacionado con el aspecto de mediador, que luego hablaré, y se me autorizó por una pequeña cantidad a coger lo que quisiera del montón de papeles y apuntes. Con estos apuntes y con los que había podido conseguir anteriormente es con lo que irá formando, él dice, está muy pequeño pero yo os lo cuento, 3 de los volúmenes de Archivo de Arte Valenciano.
Archivo de Arte Valenciano no, Archivo Gráfico, Cuerpo Gráfico de Arte Valenciano. Bien, gracias a esto hoy se podía mostrar, decía él, en el Museo de Cerámica obras tan interesantes como los relieves del Colón ante los Reyes Católicos, la Sagrada Familia, Dar de beber al sediento y las esculturas tan admirables como los primeros los pasos, una sevillana, un bebé y otras. Bien, pasado este primer episodio de Sálvese quien pueda y venir a coger lo que queráis de Casa de Mariano Benlliure, bueno, esta es la sala dedicada no sé si es en el año 70 o a Mariano Benlliure. Aquí vemos la referencia que hacía a un primer boceto hemos visto antes que en 1892 se había hecho el monumento a Isabel la Católica en Granada. Este fue un primer boceto que no es el que llegó finalmente a realizarse. Bueno, aquí vemos también el friso, bueno, no sé si está por aquí el puntero, no sale. Bueno, en la parte de atrás vemos un friso que ponía en el pedestal del toro de salida, que es muy común y del cual también se podría hablar. Vale, si pensábamos que después de esto todo estaba acabado con el patrimonio Benlliure, pues no. En el 57, estábamos hablando primero del 54, pues en el 57 sale a subasta pública lo que le quedaba a Leopoldina y bueno, se monta un revuelo en toda la ciudad, hay periódicos, o sea, artículos en prensa diciendo que cómo se va a perder todo esto, qué tal, y la Diputación, bueno, tiene un pleno y adoptan el compromiso de compraventa de todos los bienes estos que iban a salir a subasta por parte de Leopoldina, separa la subasta y finalmente, bueno, pues todos estos bienes son trasladados a Valencia y entre ellos probablemente la obra más señera por peso y por calidad es el Infierno de Dante, que actualmente podemos ver en el... Bueno, no, ya no está en el patio del Palacio de la Generalitat, ahora está en Diputación. Ahora se ha vuelto al Palau de Scala y fue una chimenea que hizo para el saloncito Bauer, pero que al final se la quedó él en su casa porque en Bauer, los herederos de Bauer no la quisieron. He puesto esta foto que es un poco divertida de la época de Roma, aquí por introducir a otro personaje de la familia, que es que es Juan Antonio. Aquí tenemos a Juan Antonio, aquí tenemos a José y aquí tenemos a Mariano. Esto es hacia 1890, como contaba antes Esther Alba, de estos círculos que se creaban entre todos los grupos de artistas que no solo pintaban, sino que se divertían, que participaban de excursiones, que aprendían. Bueno, pues una de las cosas más... Creo que además ella también ha presentado una plumilla de Agrasot que recordaba que con carrozas de las Cervara o de los carnavales en Roma. Bueno, pues era muy famoso entre el colectivo de artistas españoles las grandes escenografías y cómo se vestían para las ocasiones. Y aquí los vemos a los tres, uno vestido de cardenal, uno vestido de moro y uno vestido de algo que podría ser como Napoleón. Bien, pues esto simplemente la pongo para introducir a este personaje porque González Martí, además de poner en valor o de querer acumular el patrimonio de los Benlliure más allá de su supervivencia, pues se ocupa de todos los Benlliure y en particular en la última instancia por las relaciones que establece con Angelita Benlliure, la hija de Juan Antonio, pues incrementa el patrimonio del Museo Nacional de Cerámica con 14 lienzos de Juan Antonio Benlliure y se le llega a hacer una sala. Aquí es una carta, aquí vemos a González Martí en los últimos años y una carta que bueno, le manda a Angelita Benlliure, la viuda de Minguet, en la que bueno, pues le dice cómo va, la idea que tiene él para montar la carta. Dice: mi muy estimada Angelita, con qué alegría recibí carta y cómo me recreé después leyéndola. Pues adivino
que aún tendré tiempo de montar su salita que dedicamos a la memoria de su señor padre. Bueno, él va contando un poco los métodos lineales que tienen, cómo van a distribuir los 14 lienzos, y entre ellos nos dice que va a incluir un grupo escultórico que él atribuye a Emilio Benlliure, aunque no está firmado. Esta sería finalmente la sala que monta a Juan Antonio Benlliure Gil en el Museo Nacional de Cerámica, con los 14 cuadros donados de su padre. Bien. Durante todos estos años, él sigue con su faceta no solo de acopio, sino también de dar a conocer la obra de los Benlliure, y va publicando, aquí he puesto aquí algunos de los artículos, pues pintores valencianos costumbristas, José Benlliure en las provincias, también en las provincias el humorismo y la popularidad de Mariano Benlliure, que es este artículo que os digo que él se centraba en la faceta de Mariano Benlliure como caricaturista. Otro que hace para el centenario de Mariano Benlliure, y finalmente en el año 42 un homenaje al genio y a la dignificación del maestro de escuela, la esplendidez de Mariano Benlliure. Este lo hace en la doble faceta de crítico, maestro y conocedor de la obra de Mariano Benlliure. Bien, por último, aparte de esta labor de acopio del patrimonio artístico de los Benlliure, también hay una faceta, a veces un poco polémica, porque se sale un poquito de la línea, que es González Martí como facilitador de obra de los Benlliure o como marchante de obra de los Benlliure. Este es un busto que, en la Casa Museo de Benlliure, en el Ayuntamiento de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia, como sabéis, fue donada en el año 57. Nosotros teníamos un busto en barro cocido de José Benlliure, que está reproducido en el libro de Carmen de Quevedo Quesana, y era un busto que era de una etapa anterior a esta, de la etapa de Roma, del principio. No sabemos exactamente lo que pasó en ese busto. Lo más normal es que, igual que aquí con la riada, como cuenta González Martí, se inundaron todos los bajos y sufrieron notablemente todas las esculturas. Lo que sí que sabemos es que en el inventario del 57 esta pieza estaba, que no es esta, es otro busto, y cuando fallece doña María Benlliure en el año 68, se vuelve a hacer un nuevo inventario en el 69 y el busto este ya no está. Existen dos posibilidades, como algunos otros materiales, que esta pieza fuera pasto de la riada, o como también pasa con otros materiales, que María Benlliure se deshiciera de él, o sea, lo vendiera para tener pues por una cuestión de subsistencia. Aunque esta segunda opción es bastante rara, tratándose del busto de su propio padre, porque el tema de los retratos, ellos eran bastante reacios a deshacerse. Bueno, pues resulta que a partir del 68, incluso anteriormente, la Casa Museo Benlliure no tiene un busto, y entonces la Comisión de Cultura del Ayuntamiento proponen al teniente de alcalde, delegado de Monumentos, Archivos, Bibliotecas y Museos, tiene el honor de proponer que se adquiera el busto en bronce representando al pintor don José Benlliure Gil, del que se autor su hermano don Mariano, por la cantidad de 25.000 pesetas, que pueden satisfacer a partir a la tal, y que es propiedad de González Martí, director del Museo Nacional de Cerámica. Se le compra esta pieza, y esta pieza forma parte hoy del museo. Esta misma faceta la hace, eso parece derivarse de la documentación con el prior del monasterio de Santo Espíritu en Gilet. También hay unas cartas en las que le dice que gracias por el barro de Mariano Benlliure que nos ha proporcionado, etcétera, etcétera. No sabemos en ese caso si es a título oneroso o a título gratuito, pero sí que vemos esta faceta no solo para los museos propios, sino para los museos ajenos, de facilitador, a veces pues con una posibilidad de negocio o no. Bueno, él siempre dice que siempre dice no. En este caso, hemos visto antes como también él es conseguidor del lienzo de Taurino que para la Diputación
del cartel taurino y siempre hay una transacción económica. Bueno, en todo caso, lo que sí que vemos es que González Martí fue una persona comprometida hasta el final con el patrimonio de los hermanos Benlliure, con su quehacer artístico, que intentó hacer el mayor acopio posible de todo este patrimonio para exhibirlo para los ciudadanos y, bueno, gracias a él, pues hoy en día podemos gozar de todas estas piezas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues ahora queda el turno de preguntas. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Bueno, antes de nada, agradecer la magnífica conferencia que nos ha hecho Javier García y, en fin, que ha sido una delicia compartir con todos. Pero vamos, sí que es verdad que en esta relación entre Manuel González Martí y los Benlliure hay un elemento común que en esta casa conviene traer a colación, que es la cerámica. Por tanto, el interés de González Martí por el mundo de la cerámica también era compartido por los Benlliure. Y de hecho, pues yo creo que nos podrías contar bastante sobre las compras de antigüedades, de cerámica de época romana, que forman parte del estudio de los Benlliure. Y en cualquier caso me ha interesado mucho la imagen que has puesto, donde aparece esta cruz de azulejos de Lucente, que tiene un detalle muy interesante, porque en la parte superior aparece dos piezas, uno con yelmo, y pone bajo propiedad cortina del señor Cortés. Sí, sí. Os lo comento porque es significativo de que, digamos, que hace pensar que el pensamiento de Manuel González Martí un interés sobre estas piezas, porque finalmente en el año 64 se producirá la incorporación a este museo de la colección Cortina, del arquitecto Cortina completa, donde están precisamente esas dos piezas que él ya había visto, creo que en 1908. Pero bueno, si nos pudieras comentar algo del mundo de las cerámicas. Gracias. Como os decía, el criterio de José Benlliure a la hora de comprar objetos de antigüedades es que no hay criterio, básicamente. Lo que hace es, hay multitud de cartas en las que le manda a Sorolla, le manda a su hijo, le manda a... Oye, ya que estás por ahí, tráeme fotografías, tráeme textiles, tráeme lo que sea. Cuando ellos van por el norte de África, en las cartas que le manda a su mujer, compran cerámica, pero no muestra mayor interés. De hecho, a la colección a la que te refieres, que por cierto ahora ha sido objeto de estudio por una tesis, bueno, están aún en ello, de cerámica romana y etrusca, parece ser que la impulsora de la compra de esta colección fue María, la mujer de José Benlliure. No fue el propio José Benlliure, y hay una nota muy curiosa porque algunos de las pateras estas las utiliza para mezclar pigmentos de pintura. O sea, él le daba de hecho, precisamente esa es una de las que nosotros no le dábamos mayor importancia, y han podido identificar la excavación, bueno, la tumba de la que venía, cerca de Roma. Entonces, son piezas que son muy interesantes, pero que para él pasado desapercibido, aunque sí que es verdad, o sea, pasado desapercibido. Sí que es verdad que desde el primer momento ya es una colección que en el estudio no sé si se podría ver, en el estudio como director de la Academia de España en Roma, ya las tiene, construye unas vitrinas neorrenacentistas horrorosas que va acumulando textiles, pero hay una que la dedica exclusivamente a toda esta cerámica.
Por eso hemos podido ir haciendo un poco el seguimiento. Esa misma, cuando hacen el traslado definitivo aquí en 1913, se traen las vitrinas, se trae la cerámica, pero no tenemos, así como Fortuny, cuando tanto con la cerámica como con los textiles, él hace un intento por estudiarlas, por saber las técnicas, por intervenir. De hecho, interviene algunas piezas, pero en los últimos estudios se pone en relieve que él lo que le interesaba era llegar hasta la técnica que habían realizado los artesanos siglos atrás para llegar a producir ese tipo de piezas. En el caso de José, desde luego no tenemos ninguna constancia de que tuviera ni un estudio histórico, un interés histórico por estas piezas, ni un interés por conocer los procedimientos. Y en este caso de la colección, que es la única colección que compran, digamos, como tal, y de hecho al principio se pensaba que había muchas más piezas. La primera catalogación que se hizo, pensábamos que les habían puesto gato y liebre. Le habían dicho, bueno, estas les ponemos 3 que son de excavación y 3 que son a ver si cuelan. Y con los últimos estudios se ha reducido mucho, sí que existen algunas que son unas copias del 19, pero se ha reducido muchísimo y sobre todo hay algunas piezas que están descubriéndose como verdaderas maravillas porque están como muy situadas y se puede saber la procedencia. Y no sé si habías dicho, bueno, lo otro si acaso Jaime Jaume sí te podrá decir algo más. Sobre la... se refería, creo, a las piezas que están incorporadas luego, las que en impresiones en 1908, sí, en 1908 hasta... colección Cortina. Sí. En la exposición esta del Ratpenat lo que hay es un conjunto grande, más o menos, de lo que serían los principales coleccionistas de cerámica de la época, especialmente en azulejo. Está el Marche, está Cortina, está González Martí, está el pintor Peiró, en fin. Y él lo que hace es dedicar 2 números de la revista Impresiones, en la cual explica un poquito la motivación de la exposición, y en otro va desgranando un poco cómo se ha organizado, cómo se ha montado, cómo se presenta al público, y en uno de ellos hace una especie de pequeña explicación de las colecciones de cerámica medieval que se han presentado, y es ahí donde aparece este dibujo diciendo esto es de Almarche, esto es de Cortina, esto es del autor. Y sí que son las piezas que finalmente se incorporaron aquí con al Museo Nacional. No, algunas sí y otras no, porque algunas se incorporaron a las colecciones municipales, otras se vendieron y se ha perdido la pista, las de por ejemplo, las de Peiró, no se sabe dónde están, las de Mariano García más tampoco, otras forman parte del Instituto Valenciano de Don Juan, en fin, es un poco... Y la pieza está, el alfardón que dice proceder de la antigua casa de la ciudad, ¿se corrobora la información? ¿Alfardón dices? Bueno, Él habla de un alfardón que con el escudo de la ciudad, con las armas de la ciudad, que aparece también en... sí, hay muchos azulejos que proceden de la casa de la ciudad, lo mismo que los techos, los socarrás de techo están muy documentados porque cuando se desmanteló la casa todos los coleccionistas se tiraron como buitres allí a conseguir piezas, ¿no? Entonces sí está contrastado. Aro, La Rioja, sí. Y viene precisamente vivió en un palacio muy bonito, por supuesto, de otros títulos y tal. Allí he quedado las calles y es un palacio precioso. Es que como yo vivía en Aro, aparte de que he estudiado mucho aquello. Sí que lo sabía ya, ¿no? Sí. Nada, darte las gracias por la intervención, que ha sido espectacular, y pedirte, por favor, si puedes volver a poner la imagen del estudio de la Academia de España en Roma, porque sí. Me ha parecido muy interesante. Y también te quería pedir otra imagen que has puesto, que has pasado muy rápido, de 1934, de unas piezas que presentan en la exposición, porque me ha parecido leer que también Amelia Cuñat hace una pequeña aportación. ¡Ay, quieto! Vale. Virgen del Carmen,
Amelia Cuñat Monleo, sí. Vale, Pero- quería estar segura de que lo había leído bien. La Virgen del Carmen de Capuz, interpretación cerámica de Amelia Cuñat Monleón. Vale. Y la otra, por favor. Y la otra es esta aquí. Se hizo hace unos años, hace un par de años, unas jornadas en el Museo creo que estabas tú, ¿no? De director en el San Pío V, sí, que las organizó el IPC, sí. Sí, sí. Sí. A ver, esto era pues la forma que tenían de una escenografía, porque realmente luego piensas, y aquí ellos trabajaban, pues bueno, la recreación que hace él del estudio cuando viene aquí, o sea, la obsesión de tener un espacio amplio para poder exhibir todas estas obras, va en el ADN de los pintores de finales del XIX. Cuando José Benlliure se compra su casa de aquí en 1896, lo primero que hace, en 1902, está construyendo ya un edificio al final del jardín anexo para poner un estudio de pintura. Que la primera obra que hace, o sea, nada más construir este espacio, es colocar el altaret gótico, porque lo compra a la vez que la casa. Tengo que tirar un poco del hilo porque como anticuario, él tiene, o sea, a él le compra todos los objetos de antigüedades aquí en Valencia Vicente Alcaine, que es el que le gestiona todos los negocios. Y Vicente Alcaine, a su vez, compra a varios anticuarios. Entre ellos nombra a Francesc Aymerich, que es el teóricamente al que le compra el altaret gótico. Bueno, teóricamente no, lo pone. Y algunas tablas del siglo XVI, de las cuales estamos restaurando ahora una con muy buenas perspectivas. Pero tengo que seguir indagando para ver si González Martí tiene como proveedor a Almenar, en Almenar. Y yo no sé si también José Benlliure en algún momento le compró algo a Almenar. Tengo que tirar por ahí. Pero vamos, que esto que es un poco escenificación, lo que te iba a decir. Al final el estudio de pintura, él aquí, el de Valencia, lo monta parecido al de Roma, y luego al final todas las fotografías trabajando, pintando, está o en el estudio de su hijo o en el jardín. Aquí acaba siendo como una especie de showroom en el que pone sus cuadros, y cuando vienen los posibles compradores, sí que los exhibe, los pone en caballete y tal. A lo mejor en un momento determinado pinta, pero básicamente luego él se va a trabajar al estudio que era de su hijo, con una luz cenital mucho mejor, mucho más confortable, más pequeño, que se puede calentar con mucha más facilidad. Pues nada. José Almenar tenía una tertulia a la cual iban todos los coleccionistas. Y entonces, bueno, Sí, tengo una de las fuentes de sí. información y también de transmisión. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por la charla. Y entonces, bueno, yo para terminar la sesión de hoy, pues quisiera agradecer a todos los ponentes que habéis participado y a nuestro público que nos ha seguido, y ya convocaros para el día 14, que empezaremos con la sesión de patrimonio. Gracias.